No sé si está por ahí ya Dani. Si quieres, Dani, podemos iniciar con la segunda mesa. Gracias. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todas, todas. Me parece que ya están todos nuestros ponentes, entonces, si le parece, doctora Nayeli, iniciamos. Sí, Dani, por favor, para irnos en tiempo. Gracias. Pues, buenas tardes a todos, todas, o buenos días desde donde nos estén sintonizando. Pues con esto iniciamos la segunda mesa titulada Diversificaciones de los estudios del Jalio en México. Y vamos a tener 3 conferencias que nos hablan de nuevos enfoques desde los que podemos estudiar a los estudios coreanos. Y también creo que es importante resaltar de este panel que son jóvenes que nos van a compartir estas visiones contemporáneas o de cómo ellos van estudiando estas nuevas propuestas. Y bueno, y sin más preámbulo, le doy la palabra y presento a Juan Luis Arrieta, quien es egresado de la maestría en Psicología de la Salud y de la licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Su experiencia profesional incluye intervención breve y asesoría educativa tanto a nivel de bachillerato como de licenciatura, así como el desarrollo de material físico-educativo. En el ámbito de la investigación ha publicado diversos artículos científicos en revistas especializadas y 2 capítulos de libro abordando temas como las conductas alimentarias no saludables en adolescentes, la influencia del jalio en la salud de sus consumidores, el uso de la realidad virtual para el manejo del dolor en pacientes pediátricos con cáncer y el impacto psicológico del confinamiento por la pandemia de SARS-CoV-2 en estudiantes universitarios. Entonces, adelante, maestro Juan Luis Arrieta, le doy la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Juan. un poquito bajito, pero lo escuchamos. Oh. Bueno, quisiera comenzar esta presentación, primero que nada dándoles la bienvenida a todos y haciendo un especial énfasis respecto a que la adolescencia es concebida como esta etapa del desarrollo humano que transcurre entre los 10 y los 19 años y en la que se presentan una serie de cambios a nivel físico, psicológico y social que habrán de impactar en las etapas futuras del desarrollo de la persona. De manera particular, esta etapa es fundamental para sentar las bases para una salud o un estilo de vida saludable en las etapas consecuentes de la vida. Pero también estos cambios exponen a las personas frente a una serie de situaciones o de conductas de riesgo que pueden afectar su bienestar. Dentro de estas conductas podemos encontrar las conductas alimentarias de riesgo, las cuales son definidas como aquellas acciones poco saludables que buscan alcanzar o mantener una silueta corporal delgada. Dentro de estas podemos encontrar acciones que han sido tan normalizadas como son las dietas restrictivas o la exclusión de ciertos grupos de alimentos que son considerados como engordantes y el ejercicio físico con fines estéticos o excesivo. Podemos hablar de ejercicio físico excesivo cuando, a pesar de que se presentan ciertas lesiones o que ya no es tan agradable este ejercicio, se sigue haciendo por el miedo a engordar. Por otra parte, tenemos la actividad física, la cual es uno de los factores protectores en salud más importantes, sobre todo en las primeras etapas de vida del ser humano, y que es definido como cualquier movimiento corporal que genera un gasto significativo de energía. A partir de este se desprende el ejercicio físico, el cual es una actividad física que ha sido estructurada y que además tiene una serie de reglas para su funcionamiento y en el que me gustaría destacar algunas cifras que se presentan a nivel internacional, nacional y local. En primer lugar, es importante señalar que las conductas alimentarias de riesgo son el antecedente directo de los trastornos de la conducta alimentaria. A nivel internacional, se estima que dependiendo del trastorno que se analice,
las tasas de prevalencia van del 0.0% al 2.3%. Si bien de primera mano pudiesen parecer que son tasas bajas o que no es un dato tan alarmante, bueno, cuando pasamos estas tasas o lo multiplicamos por los millones de adolescentes que viven a nivel internacional, bueno, pues no es un número menor. Y si además de eso agregamos que cuando pasamos del contexto internacional al contexto local de la investigación, que en mi caso fue llevada a cabo en el estado de Hidalgo, podemos observar que estas tasas se van incrementando. Mientras que en el caso de la actividad física, estas cifras son bastante similares, pero de una manera no positiva, dado que se puede observar que la mayor parte de los adolescentes son físicamente inactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, este grupo de edad tendría que estar llevando a cabo de 7 horas de ejercicio físico por semana o más, siendo que la mayoría no lleva a cabo esto, poniéndolo en riesgo de ciertos padecimientos de salud, pero que es importante señalar que existen 3 grandes grupos de factores que habrán de explicar el que un adolescente lleve a cabo cada una de estas conductas. El primero de ellos son factores individuales que están relacionados principalmente con el sexo, factores sociodemográficos, las experiencias de vida, la autoeficacia o la sensación o de la capacidad para poder llevar a cabo algo, y la interiorización de un modelo estético corporal. Mientras que un segundo grupo habla de factores psicosociales asociados hacia la personalidad, el perfeccionismo patológico, el afrontamiento negativo y el apoyo social. Mientras que el tercer grupo de factores es el factor sociocultural, el cual está relacionado principalmente con estereotipos de género, con los modelos estéticos de belleza que se puede entender como aquella construcción sociocultural sobre cuál es la persona o el cuerpo perfecto. Este ha cambiado a lo largo del tiempo y a través de las sociedades. Sin embargo, debido a la globalización, pues cada vez se ha ido unificando este modelo de belleza, mismo que ha sido difundido por medios de comunicación y que se ve reforzado por la estructura familiar de las personas. En este sentido, vale la pena preguntarnos, ¿el Hallyu es meramente entretenimiento? Bueno, al respecto podemos encontrar que en el caso de la industria cultural coreana, al igual que muchas otras industrias del entretenimiento, las personas que pertenecen a ellas se ven sometidas a una serie de entrenamientos no solamente a nivel artístico, sino también a nivel corporal. Esto con el objetivo de proyectar una imagen específica que puede ser vendida o consumida hacia sus potenciales consumidores. Pero, ¿qué nos dice la literatura al respecto? Bueno, pues en primer lugar podemos encontrar que estos productos como el K-pop, el K-beauty o los K-dramas difunden una serie de ideales de belleza asociados hacia la delgadez y hacia la blanquitud, pero además difunden una imagen idealizada sobre el estilo de vida, en el que pues muchos de estos consumidores, principalmente en el caso de la población mexicana, perciben a Corea del Sur no solamente como una sociedad avanzada en el ámbito de la tecnología, sino que también está presente esta noción del sacrificio, lo cual puede ser sumamente riesgoso si interiorizan el mensaje de que para poder obtener algo deben de sacrificar otra parte de ellos mismos. Asimismo, esto se ve reforzado por las relaciones parasociales que forman los consumidores con estos cantantes o artistas, las narrativas de modificación corporal presentes en los K-dramas, en el que la protagonista, si bien busca difundir la idea de que la aceptación y el amor propio pueden ser factores sumamente importantes para el logro de sus metas, pues la realidad es que en muchas de estas series, primero a que ocurra esa interiorización del mensaje, pues muchas de ellas cambian su forma de ser, su estética, para pegarse más hacia este ideal de belleza. Asimismo, las redes sociales han empleado a las imágenes de estos cantantes para difundir la idea de que la delgadez es sinónimo no solamente de belleza,
sino también de salud, mismo que se ve reforzado por el tiempo de exposición a las redes sociales de los adolescentes, el reforzamiento de su grupo de pares o en este caso sus amigas y compañeras, y la presencia de trastornos de la conducta alimentaria en muchos de los idols o cantantes coreanos. Sobra decir que también en internet se pueden encontrar las dietas que aparentemente siguen estos artistas y que son replicadas por los consumidores. Mientras que en el caso de la actividad física, podemos hablar del cover dance o la replicación de las coreografías como un factor que pudiese ayudar a que los adolescentes tengan una actividad física adecuada, mientras que el binge watching o los maratones de televisión pudiesen afectar esta actividad física. Es por ello que mi investigación tuvo como objetivo evaluar la asociación entre conductas alimentarias de riesgo y actividad física en adolescentes de secundaria que consumían o no consumían los productos del Hallyu. Como método se llevó a cabo un diseño no experimental transversal mixto de 2 etapas, tanto cuantitativa como cualitativa, en el que en ambas etapas se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia. En la primera fase se retomaron a 234 adolescentes de secundaria, la mayoría de ellos mujeres, y a partir de esta muestra se tomó una segunda muestra para la segunda fase, en el que 17 participantes, la mayoría nuevamente mujeres, presentaban tanto consumo de productos del Hallyu como conductas alimentarias de riesgo, esto con el objetivo de profundizar en los resultados obtenidos. Para la fase 1 se emplearon 3 instrumentos que nos permitieron identificar a participantes con conductas alimentarias de riesgo o que estaban en riesgo de padecer algún trastorno de la conducta alimentaria, un cuestionario para medir la actividad e inactividad física de estos adolescentes y un cuestionario de consumo de K-pop y K-dramas que fue elaborado ex post facto para poder medir este consumo, así como la toma de su peso y talla. Mientras que en la fase 2 se llevaron a cabo grupos focales para profundizar en los resultados de la fase 1. De manera muy breve, esta investigación primero solicitó el apoyo a una institución educativa. Una vez que nos dieron luz verde, se solicitó el apoyo a alumnos y padres de familia, mismo que se formalizó con el asentimiento y consentimiento informados para apegarnos a las normas éticas. Asimismo, es importante señalar que esta investigación estuvo supervisada y aprobada por el Comité de Ética e Investigación del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Posterior a que se nos aprobó el proyecto, se aplicaron los instrumentos escritos, se tomó el peso y talla de los participantes, se llevó a cabo estadística descriptiva. A partir de esta se identificaron a los participantes que pudiesen ser de utilidad para nuestra segunda fase, se les volvió a contactar y se realizaron y grabaron los grupos focales para posteriormente transcribir estas entrevistas y llevar a cabo un análisis de contenido. Entre los resultados más relevantes o que me gustaría resaltar es que de la muestra total, el 29.4% de los estudiantes eran consumidores de estos productos, ya sea que consumieran K-pop o K-dramas, lo que señala que más o menos 1 de cada 3 adolescentes de secundaria están consumiendo el Hallyu. Asimismo, 49.3% de ellos escuchan K-pop menos de 1 hora al día, pero el 43.5% ven K-dramas durante 1 a 2 horas al día, lo que nos señala que pues hay un mayor consumo de K-dramas que de K-pop. Entre los motivos para su consumo se encuentran en el caso de los K-dramas, el guión y la actuación, mientras que en el caso del K-pop, el ritmo y las coreografías presentes en estas canciones. Asimismo, uno de los resultados más relevantes de esta investigación fue que en el caso de los consumidores, el 27.5% de ellos presentaban riesgo de desarrollar algún trastorno de la conducta alimentaria, mientras que en el caso de los no consumidores, solamente el 12.1% de ellos presentaban este riesgo, encontrándose diferencias estadísticamente significativas que señalan que los consumidores presentan un mayor riesgo de trastornos alimentarios que los no consumidores, mientras que en el caso de la actividad física no se encontraron diferencias entre ellos, pero podemos observar que la mayor parte de las muestras en ambos grupos son físicamente inactivos. Asimismo, se encontró que el 26.1% de los consumidores del Hallyu
presentan alguna alteración de su imagen corporal, ya sea que sobreestimen su peso corporal o que lo subestimen. Sin embargo, pues una de las ventajas de llevar a cabo un estudio mixto es que pudimos profundizar en los resultados. Si bien en la fase cuantitativa nos indicaba que un porcentaje significativo de los adolescentes consumidores de Hallyu adquiere productos relacionados con sus idols de K-pop y K-dramas, la fase cualitativa nos permitió profundizar en estos resultados y encontramos que estos productos son una manera de conectar emocionalmente con los idols. Les proporciona un sentido de identidad al pertenecer a un grupo de fans y les favorece la seguridad y el sentirse estéticas. Al respecto, estos resultados son similares a los encontrados en otras investigaciones a nivel latinoamericano, en el que la mayor parte de los consumidores de K-pop o de K-dramas adquieren productos relacionados con estos artistas. Pero García en 1999, a través del consumo cultural, nos destaca que este consumo no es la mera adquisición de un producto, sino que tiene un valor simbólico. En el caso de los consumidores de K-pop, lo que podemos encontrar es que les permite pertenecer a un grupo social, pero también les permite favorecer la seguridad en sí mismos y al sentirse estéticos, o en este caso, el apegarse a un modelo de belleza. Mientras que en el caso de las conductas alimentarias de riesgo, si bien en la fase cuantitativa encontramos que un porcentaje significativo presenta un riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, así como una correlación estadísticamente significativa entre el tiempo que se dedica a escuchar K-pop y el riesgo de desarrollar un trastorno, la fase cualitativa nos permitió identificar que estos adolescentes ven a los idols como un modelo de inspiración, no solamente en el aspecto estético en el que ellos perciben a estos cantantes con una imagen angelical, sino que también les favorece el sentido del sacrificio, del si ellos pudieron, yo también pude. En este sentido, muchos de ellos han replicado las dietas de estos cantantes como un medio para poder parecerse a ellos. Asimismo, pudimos identificar que estos adolescentes encuentran un doble mensaje tanto en el K-pop como en los K-dramas. Por un lado, hay un mensaje de amor propio presente en muchas de las letras de las canciones de K-pop, así como en el discurso de ciertas agrupaciones como BTS a través de la campaña Love Yourself. Pero también encontramos múltiples factores de riesgo para el desarrollo de un trastorno de la alimentación. ¿Cuál es el mensaje que se interioriza por parte de los consumidores? Bueno, pues lo que encontramos es que aquellos que presentan el riesgo de desarrollar algún trastorno de la alimentación han tenido experiencias previas de presión familiar para alcanzar la delgadez, pero no solamente por parte de la familia, sino que también los amigos, los compañeros, les han reforzado la idea de que para que sean bellos o para que ya no sufran de bullying, deben de apegarse hacia esa delgadez. Al respecto, estos resultados son similares a los encontrados en otras poblaciones en el sudeste asiático, de manera más particular en investigaciones llevadas a cabo en Indonesia e India, en el que se encontraron resultados similares, así como correlaciones bastante parecidas a las que se encontraron en la población hidalguense de México. Por parte de la literatura, autores como Garfinkel, Gómez Pérez Mitre y Toro Vidal destacan que la cultura, la familia y el modelo estético de delgadez son los principales factores que habrán de influir en que un adolescente o, de manera más particular, una persona desarrolle un trastorno de la alimentación. Mientras que en el caso de la actividad física, no se encontraron diferencias entre ambos grupos. De manera más particular, solamente el 11.6% de los adolescentes son físicamente activos. Sin embargo, la fase cualitativa de grupos focales permitió ver que hay beneficios en el ámbito emocional. En primer lugar, les permite fortalecer los vínculos interpersonales preexistentes con amigos y familiares, pero también les permite liberar el estrés y les permite favorecer la
sensación de que son capaces de llevar a cabo estas coreografías. De manera más particular, Bandura en el año de 1997 nos hablaba sobre la autoeficacia, que es esta capacidad percibida por parte de cada uno de nosotros sobre si podemos hacer o no cierta actividad. En el caso del baile de K-pop o del cover dance, dado que este es percibido como un reto, cuando estas adolescentes logran replicar una de estas coreografías, se ven motivadas a sí mismas a poder seguir practicando estas coreografías para poder seguir venciendo como esta serie de obstáculos, así como algo que es agradable, mientras que la actividad física deportiva, que de manera particular en este grupo de edad es las clases de educación física que tienen en su escuela, es percibido como algo desagradable o pesado, por lo que si podemos fortalecer este sentido de autoeficacia en estas adolescentes, podríamos favorecer que alcancen niveles de actividad física adecuados. Pero también es importante destacar que estos resultados son congruentes con otras investigaciones que destacan que el baile es un agente protector en la salud mental al permitir liberar el estrés y la ansiedad. Con estos resultados podemos concluir que el K-pop y los K-dramas, de manera particular, tienen un impacto en la identidad y en el sentido de pertenencia de estos adolescentes, así como una influencia directa en los estándares de belleza y en la imagen corporal y las conductas alimentarias de riesgo. Algo que me gustaría destacar es que muchos de estos adolescentes son conscientes de que estos artistas presentan trastornos de la conducta alimentaria, pero que, retomando las palabras de uno de los participantes, lo perciben como algo que, aunque no es saludable, es bonito, por lo que se deben de llevar a cabo diversas acciones para prevenir el desarrollo de trastornos en esta población en específico. Asimismo, la actividad física y el baile pueden ser factores protectores en este grupo, pero que requieren de una potencialización de esta actividad para poder alcanzar la actividad física adecuada. En el caso del consumo de productos del Hallyu, es un reforzador del sentido de identidad, pero también es un reforzador dentro de los grupos de fans. En este sentido, pues podemos hablar de que hay un impacto emocional positivo, pero también hay un impacto emocional negativo, dado que, por un lado, les permite sentirse identificados con algo, pero por el otro lado los pone frente a una serie de situaciones de riesgo para poder alcanzar con estos ideales de belleza. Como conclusión, ¿el Hallyu es malo? No, al igual que muchos otros productos de entretenimiento, no es ni bueno ni malo, sino que debemos de ser críticos con lo que estamos consumiendo, dado que de lo contrario estaríamos yéndonos por una imagen sumamente idealizada y no estaríamos viendo ambos lados de la historia. En este sentido, pues se proponen diversas actividades que permitan llevar a cabo una protección de los adolescentes que pertenecen a estos grupos de fans. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Ay, muchas gracias, maestro Juan Luis Arrieta. A mí me parece que la investigación da como para discutir mucho y bueno, yo iba pensando, ¿no? Que también pone a diálogo cuál es esta línea entre la individualidad de los jóvenes para decir voy a hacer esto o no, y que también me parece que están en un momento en el que van formándose como sujetos sociales y van buscando sus propias identidades, ¿no? También nos habla un poquito de cómo, em, no digo exactamente el Hallyu, ¿no? Pero las empresas que lo respaldan van comercializando la percepción corporal, ¿no? Y entonces, esto de cómo se va comercializando la corporalidad, creo que también va jugando con los géneros, ¿no? O sea, no sé qué tanto en la investigación se pudo profundizar, si había diferencias entre los que eran del género masculino y los que eran del género femenino, ¿no? O de las otras diversidades sexuales que acompañan ya nuestras juventudes. Y bueno, creo que una pregunta que me saltó en cuanto nos empezó a explicar su investigación es,
¿En qué momento podemos considerar o cómo podemos identificar qué conductas ya son conductas de riesgo para nuestras juventudes, ¿no? Y bueno, eso lo podemos ir desmenuzando en la parte de preguntas y respuestas. Y doy paso a nuestra siguiente ponente, Evelyn Laltempa, quien es geógrafa con experiencia en investigación y proyectos multidisciplinarios. Su trabajo de licenciatura titulado El consumo cultural a través de las industrias del entretenimiento procedentes de Corea del Sur y su impacto geográfico en la Ciudad de México dentro de la era globalizada. Aborda la relación entre globalización, cultura y geografía en el consumo cultural en la Ciudad de México. También ha colaborado en el Atlas de Geografía con una investigación de gabinete y análisis de datos para la toma de decisiones y elaboración de cartografía y geografía económica aplicada al sector pesquero, así como en el proyecto Violencia Familiar y COVID-19, desde la creación de cartografía temática para identificar patrones de violencia familiar en distintos municipios durante la pandemia. Entonces, licenciada Evelyn, te doy la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, adelante. Súper. Estoy compartiendo la pantalla, pero no encuentro. Ay, Te espérenme. escuchamos un poquito bajito, no sé si puedes acercarte más al audio. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, es que denme un segundo, pero no encuentro el PowerPoint. A ver, denme 2 segundos. Listo, ya estamos viendo la presentación, solo si la puedes hacer un poco más grande y ya. Ya, perdón, una disculpa, es que no encontraba el No te preocupes. PowerPoint. Aquí está, ¿ya se ve bien? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, mi tema es el consumo cultural a través de las industrias del entretenimiento procedentes de Corea del Sur y su impacto geográfico en Ciudad de México dentro de la era globalizada. El tema de investigación va a tratar justamente en Ciudad de México, ya que pues la Ciudad de México se ha convertido en un espacio en donde confluyen diversas culturas con la cultura local como lo es la cultura de Corea del Sur. Y pues vamos a analizar también este fenómeno cultural del Hallyu, que pues se va a caracterizar por todos estos productos como el K-pop y los K-dramas debido a que han impactado en distintas sociedades del mundo. ¿Vale? Y Ciudad de México pues se ha impactado de forma importante, ya que ha configurado ciertos espacios a partir de actividades como la réplica de las coreografías de K-pop en algunos espacios como la Explanada de Bellas Artes, las afueras de la Biblioteca Vasconcelos, Chapultepec, Monumento a la Revolución, etcétera, ¿vale? Y bueno, esta promoción cultural también va a generar pues un consumo de diversas partes del mundo, lo que va a abrir camino a nuevas inversiones y a una generación de nuevos empleos. Y bueno, también pues el Hallyu ha impactado de forma importante la Ciudad de México y en esta investigación vamos a utilizar la teoría de la producción del espacio de Henry Lefebvre, el cual nos va a ayudar a entender cómo es que la globalización va a configurar distintas formas de vida y se van a expresar en el espacio geográfico. La investigación se va a dividir en 3 partes, en donde vamos a entender un poco de la globalización, la industria cultural coreana y al final sus expresiones que ha tenido en el espacio de la Ciudad de México. Y bueno, un poco de qué es la globalización. Vamos a entender a la globalización como esta interconexión e interdependencia de distintas partes del mundo
Y uno de los primeros autores en popularizar la globalización es Theodore Levitt en la década de los 80, a partir de su artículo La globalización de los mercados. Theodore Levitt va a tener una perspectiva más socioeconómica de esta globalización, que va a decir que justamente es esta relación de diversos mercados de todas las sociedades del mundo, así como en su cultura. Sin embargo, también vamos a tener la perspectiva de un geógrafo llamado David Harvey, el cual nos va a decir que más allá de ser un proyecto socioeconómico, la globalización va a ser un proyecto político y estratégico que va a estar en función de las necesidades del capitalismo y que por ende va a ayudar a sacar de ciertas crisis al capitalismo, como la de la década de los 70, a partir de la ruptura del Banco de Bretton Woods, en donde se empieza aquí justamente a configurar y a moldear otro tipo de capitalismo más globalizado, ya que la globalización va a abrir al mundo a nuevos mercados y va a mercantilizar distintas formas de vida, por lo que otra autora, igual geógrafa, nos va a complementar de que esta nueva globalización contemporánea que se va a dar a partir de la década de los 80, pues va a marcar un mundo diferenciado. Las desigualdades socioeconómicas van a ser muchísimo más marcadas en distintas partes del mundo y pues un ejemplo de toda esta globalización contemporánea que ha llevado a la mercantilización de distintas formas de vida, pues va a ser la cultura. Y todo esto se va a plasmar en el espacio geográfico. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, al querer transportar fuerzas productivas, mercancías, etcétera, a distintas partes del mundo, lo vamos a hacer en función del espacio mediante la producción de puertos para los barcos, aeropuertos, carreteras, que nos va a dar esta interconexión a nivel mundial. Y pues regresando también un poquito a la teoría de la producción del espacio de Henry Lefebvre, él nos va a decir que este espacio geográfico se va a percibir en 3 momentos: en espacios percibidos, espacios concebidos y espacios vividos, en los cuales pues todo este fenómeno, por ejemplo el Hallyu, el cual vamos a abordar, se van a ver expresados. Nos vamos a concentrar más en los espacios concebidos y en los espacios vividos, que vamos a explicar más adelante, pero los espacios percibidos los vamos a entender como todo lo que podemos alcanzar a ver con nuestros ojos. Y bueno, un ejemplo de esta globalización contemporánea capitalista va a ser justamente la industria cultural coreana, que se va a dar a finales de la década de los 90 y principio de los 2000. Según, bueno, yo me basé en la autora Kimbo Rae, la cual nos dice que el Hallyu se va a expresar en cuatro momentos: Hallyu 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0, en el cual pues Hallyu 1.0 se va a caracterizar por la entrada de estas novelas coreanas denominadas K-dramas o doramas en Asia Oriental, en algunos países como China, Japón y Taiwán, en los cuales pues se va a popularizar bastante. Uno de esos primeros doramas fue Una joya en el palacio, y pues se popularizó debido al reforzamiento de los valores confucianos que presenta justamente el continente. Hallyu 2.0 se va a dar ya a inicios de los 2000 con el auge de algunos grupos de K-pop, con la finalidad de que pues el mundo, distintas sociedades volteara a ver a Corea o algunos productos culturales tradicionales como el alfabeto, la vestimenta y la comida. Uno de esos primeros grupos en popularizarse pues a inicios de los 2000 fue Girls' Generation. Y pues gracias a esta popularidad, ya para 2012 entra el Gangnam Style con PSY, el cual pues abrió un mercado del K-pop en distintas partes del mundo para nuevas generaciones como para las anteriores también. Hallyu 3.0 se va a caracterizar justamente por todo este desarrollo de las redes sociales, primeramente como Facebook y YouTube, los cuales fueron pioneros en toda esta evolución de aún más redes sociales, en donde se empezó a influenciar a distintas sociedades acerca de un denominado K-style, que es la forma de vestirse, maquillarse, peinarse, etc.
Y Hallyu 4.0, pues lo vamos a entender como ya toda esta evolución de las redes sociales, como las nuevas, como TikTok, Instagram, incluso Weverse, en donde los idols o estos artistas que trabajan en la industria cultural tienen mayor influencia y un poco más directa hacia las sociedades a partir de comercializar su propia vida, promocionar productos meramente coreanos y todo eso. Y bueno, todo este Hallyu va a llegar a México en la década de los 90 a partir de las máquinas llamadas Pump It Up, que son exportadas de Corea del Sur y traía canciones cargadas de Corea. Entonces, a partir de estas máquinas, los jóvenes mexicanos pues empezaron su acercamiento con este tipo de canciones, pero no es hasta el año 2002 que entra pues todo este K-dramas. Por ejemplo, el primer K-drama que se transmitió por televisión abierta en México fue Todo sobre Eva y sus principales consumidores fueron las amas de casa y los jóvenes. Posteriormente a la popularidad de estas series debido a que pues era un entretenimiento un poquito más no tan occidental, ofrecía algo diferente con valores más sensibles. Empezaron a crearse aplicaciones como Viki TV por 2013-14, en donde pues se empezaron a cargar K-dramas subtitulados en distintos idiomas, justamente como el español. Y pues también el primer concierto de Kim Jong-un en México fue pionero en la expansión de todo este tipo de productos de Hallyu, y el Gangnam Style, como ya lo habíamos mencionado, también abrió camino a las nuevas generaciones de K-pop y pues que se popularizara hasta como lo conocemos hoy en día. Y bueno, a partir del K-pop y los K-dramas se empezaron a diversificar muchísimo más productos de Hallyu, por ejemplo, K-fashion, que es toda esta vestimenta, el K-beauty, el K-food y el idioma, que por ejemplo el idioma se ha insertado en algunas escuelas ya de idiomas, como en el CELEX del Poli, que no tiene muchos años que se insertó el idioma en esta escuela, y pues a partir de los K-dramas se empieza a espectacularizar, por ejemplo, también la comida, la empiezan a promover a partir de estas historias, así como algunos alemanes, la forma de vestir, de peinarse incluso y de maquillarse. Y bueno, Ciudad de México la podemos entender como una ciudad meramente global, ya que pues aquí confluyen diversos flujos globales. Tenemos la tecnología, la infraestructura para hacer una ciudad meramente global. Y un ejemplo fue el primer concierto de Blackpink en Ciudad de México en el 2023, en donde solamente estuvo en una ciudad de un país de Latinoamérica, y esa fue Ciudad de México, y solamente había abierto 2 fechas, por lo que eso hizo que Ciudad de México fuera un espacio de encuentro para personas de otros países de Latinoamérica y a nivel nacional. Y bueno, ¿por qué se consumen estos productos? En esta investigación hice una serie de entrevistas a un pequeño grupo de personas en donde se les preguntaron pues, por qué consumían este tipo de productos, y se llegó a la conclusión de que pues es por la estética de la mercancía que manejan, es decir, que se vea muy llamativo, muy bonito, que tenga estos colores representativos como rosa, morado, etcétera, el espectáculo que promueven, todo el show que dan, y los valores también que se plasman en las historias de K-dramas y doramas y todo esto. Y sin embargo, también vamos a tener algunos actores de consumo quienes promueven todo este tipo de productos culturales de Corea del Sur, y va a ser las empresas privadas, los propios consumidores y el Estado. Los consumidores y el Estado pues han hecho estas galerías, estas exposiciones, como la que vemos aquí en el Metro de la Ciudad de México de Super Junior, la de Una mirada a Corea en Paseo de la Reforma, que esa fue por parte de la Embajada de México y de Corea. Vamos a tener a Hybe Entertainment, que es una empresa cultural procedente de Corea del Sur,
y una de sus sedes se encuentra justamente aquí en Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, y justamente uno de sus objetivos pues es divulgar y expandir todo este tipo de productos de Hallyu de Corea, y vamos a tener también como un actor de consumo a esta empresa como Coca-Cola y 7-Up, quienes pues hacen dinámicas en internet para promover estos productos y el país también. Y bueno, todo esto se va a plasmar en espacios, en distintos espacios de la Ciudad de México, como van a ser los espacios concebidos, los cuales se van a caracterizar por tener una producción simbólica del espacio. Nos vamos a identificar con este tipo de espacios. Van a estar planeados estratégicamente para el consumo. Va a tener una intervención profesional, va a tener una tecnología, el Estado va a estar involucrado y va a tener una organización, ¿vale? Y todo esto va a estar en función de las necesidades capitalistas, van a ser espacios dominantes de la sociedad. Y algunos de estos espacios en donde se van a comercializar este tipo de productos, pues va a ser, por ejemplo, la Friki Plaza, que hoy en día podemos pensar en esta plaza pues como un lugar de encuentro en donde no solamente se van a consumir ya productos japoneses, sino se van a producir también, se va a comercializar también productos coreanos. Y pues esta plaza se va a encontrar en el centro de la Ciudad de México. Abrió al principio de los 2000 con el nombre de Bazar del Entretenimiento y del Videojuego, y era un punto de encuentro pues para consumidores de videojuegos, y pues ya se empezaban a exportar productos japoneses. Sin embargo, pues hoy en día ya tenemos aquí una diversidad de productos llamativos de Corea, donde podemos ver todas estas playeras con figuras de idols, toallas, el cereal de Blackpink, por ejemplo, y esta decoración de cartones de idols que pues los podemos identificar ya como parte de, o sea, como un consumo coreano. Los bazares y los festivales del Hallyu también van a ser parte de estos espacios, ya que de igual manera van a incentivar pues este consumo. Vamos a tener un ejemplo, el K-Pop Bazarcito y el Hallyu Fest, que se hacen cada cierto tiempo. Y pues de igual manera el K-Pop Bazarcito se va a dar por la propia comunidad, o bueno, sí, la propia comunidad que consume estos productos. Va a estar mediatizado, se va a estar promocionando a partir de redes sociales, va a estar pues la estética va a llamar muchísimo la atención para su consumo. Y también vamos a tener el Hallyu Fest, el cual pues va a compartir algunos eventos como el K-Pop Dance Cover, y también va a hacer seminarios o pláticas con personas profesionales, quienes van a hablar justamente sobre este fenómeno cultural del Hallyu. El barrio coreano también lo podemos entender pues como otro punto de encuentro para la comunidad que consume Hallyu, ya que pues aquí vamos a ver que hay una diversidad de comercios, de restaurantes de comida meramente coreana, pero cabe mencionar que en un primer momento este barrio coreano, voy a regresar tantito, pues se va a encontrar dentro de la llamada Zona Rosa en la Colonia Juárez, que está en el centro de la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma. Primeramente este espacio era de consumo internacional de productos internacionales de otros países, pero en el 68, en el 69, que abrió la primera línea del metro y con la estación de Insurgentes, este espacio se hizo muchísimo más accesible para diversas personas. En el 85 cae en bancarrota debido al terremoto, y pues queda en manos extranjeras y en manos de la comunidad coreana también. Y pues se empieza a configurar a lo que hoy conocemos como Zona Rosa, con esta serie de bares, antros, etcétera, y con estos comercios de comida coreana. Cabe decir también que pues este tipo de comercios era primeramente generado para la comunidad coreana en México. Sin embargo, ya con el boom del Hallyu, el auge de todos estos productos, ahora ya es más mediatizado, ya se hizo un espacio de encuentro para las personas que quieren experimentar la comida coreana, por ejemplo. El Centro Cultural Coreano también promueve mucho estos productos. Sin embargo, también vamos a tener que va a promover
la cultura tradicional de Corea. Vamos a tener exposiciones ya que siempre están ahí, exposiciones de productos tradicionales, el alfabeto, la vestimenta, pero también va a promover el Hallyu a partir de galerías y de talleres de ilustración, en donde pues si tú vas puedes dibujar a tu idol favorito y queda plasmado ahí en la galería. También va a tener talleres de dance, del K-pop dance cover, va a hacer actividades también como el K-pop random play dance y, y la exhibición de las ilustraciones y todo esto. En un primer momento entras al Centro Cultural Coreano y va a estar configurado a partir del Hallyu, a partir de todos estos productos. Aquí podemos ver que pues hay una pantalla en donde se muestran justamente únicamente videos de K-pop. Vamos a tener a estos ositos que van a representar a los grupos al grupo de BTS, etcétera, etcétera. Y pues ya si subes más y todo, porque hay unas escaleras y todo eso, empiezan a anunciar justamente con carteles los eventos que hay, por ejemplo, de K-pop, vi uno de K-pop Beauty, eh, algo de comida también, y también los doramas que se empiezan a promocionar, que van a salir en Netflix, por ejemplo. Y otro de los espacios que se me hace también muy interesante son las academias de K-pop, que en teoría son nuevas, debido a la popularidad de toda esta réplica de las coreografías que se hacen en espacios que ahorita los vamos a ver que son espacios vividos, en los cuales pues la gente está en la calle, en los parques, bailando este tipo de coreografías. Debido a la popularidad, pues empiezan a haber academias en donde se supone que te van a enseñar a bailar K-pop y aparte lo vas a poder complementar con otro tipo de bailes como el hip hop, el jazz, y todo esto. Va a tener también ¿cómo se llama? Clases de acondicionamiento físico, te pueden poner a dieta, por ahí vi. Y pues estas academias de K-pop empieza justamente a comercializar con una ideología de un entrenamiento que se produce a partir de las industrias culturales de Corea, ¿vale? Van a tratar de comercializar y de influenciar a los consumidores en que te van a convertir en un idol, en que si te esfuerzas vas a llegar al éxito y todo esto. Este es un mapa de la distribución de los espacios concebidos del Hallyu con base en la investigación, en donde pues se centra todo en Ciudad de México, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, que es donde vamos a tener pues, por ejemplo, la Friki Plaza, en Benito Juárez y en Miguel Hidalgo. Y bueno, los espacios vividos los vamos a poder entender como pues esta apropiación y esta experimentación, y también vamos a dejar ir un poco la imaginación social y estos espacios pues no van a cubrir va a cubrir las necesidades alternas al capitalismo. Como ya lo había mencionado, pueden ser los parques recreativos como Parque México, Parque Bicentenario, la Biblioteca Vasconcelos, la Explanada de Bellas Artes, las islas de Ceú, etcétera. Y en estos espacios, Revolución, la Glorieta de la Huehuete también, en donde se llegan a practicar pues este tipo de actividades como el K-Pop Dance Cover, el K-Pop Random Play Dance, y también se van a llevar a cabo algunas conmemoraciones. Por ejemplo, esta última imagen de las conmemoraciones pues es del 2017, cuando falleció un integrante del grupo de SHINee y pues muchas fans de este grupo hicieron pues esta conmemoración llevando velas, globos, música y todo así por la pérdida de este idol. Y bueno, de igual manera es un mapa donde va a mostrar la distribución de los espacios vividos del Hallyu con base en la investigación. Y seguimos notando lo mismo de que justamente se va a centrar en Ciudad de México. Se va a centrar en estas alcaldías, principalmente como Cuauhtémoc, debido a que pues aquí se concentra la mayor parte de la sociedad y además hay muchas vías de comunicación y de acceso para llegar a este tipo de zonas. Y bueno, este es otro mapa como conclusiones que a partir de su popularidad del Hallyu, finalmente se va a comportar como como una industria como cualquier otra que está envuelta en la dinámica del capitalismo y debido a su popularidad se va a seguir expresando y va a seguir configurando ciertos espacios como los que ya notamos.
Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Ay, muchas gracias, Evelyn. A mí me parece que esta cuestión de los espacios es algo que podemos concebir y percibir en el día a día, ¿no? Cualquiera, no necesariamente tenemos que ser fan del K-pop o del Hallyu, ¿no? Sí, Y exacto. lo Y vemos, ¿no? sí, justo. Y bueno, hablando un poco desde la antropología, ¿no? Me venía mucho este concepto de Gilberto Jiménez, ¿no? De habitar los espacios, ¿no? Exactamente. Que viene mucho a colación con esta triada de los espacios que nos comparte desde la geografía. Y bueno, a mí esta cuestión, ¿no? De que el espacio no solamente es un contenedor físico, sino que también es un lugar que se va redefiniendo y va creando estas identidades territoriales, me parece magnífico, ¿no? Y una pregunta que me surgió es, ¿esto representa una gentrificación cultural o es una forma de diversificación urbana? Entonces, bueno, por ahí la dejo para la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Y bueno, Ok. doy paso a nuestra siguiente ponente, que es Araceli Rebollo. Ella es coordinadora de difusión e información en el Centro Nacional de Investigación y Documentación Teatral Rodolfo Usigli del INVAL desde el 1 de octubre de 2012. También es profesora de asignatura del Colegio de Literatura Dramática y Teatro del UNAM. Es miembro del Seminario Permanente de Estudios México-Japón y del Seminario de Fotografía, Estrategias de Representación y Recursos Discursivos, ambos del CENIDIAP del INVAL, directora general del Festival de Teatro Clásico de la Ciudad de México, licenciada en Literatura Dramática y Teatro del UNAM, maestra en Cartografía del Arte Contemporáneo por el INVAL, doctorante en Teorías Estéticas por la Universidad de Guanajuato, coordinadora de difusión del CITRU. ah, Como coordinadora de difusión del CITRU, ha organizado e impulsado diversas actividades relacionadas con los estudios de la teatralidad, como el coloquio de Teatro y Fútbol, el Encuentro Internacional de Performance y las jornadas sobre fotografía escénica. Coordinadora general de los procesos editoriales del CITRU, operativa del seguimiento crítico de las muestras nacional de teatro. También ha representado a México en diferentes festivales como actriz, directora y académica, entre ellos el Simposio Internacional de Teatros Nacionales en Varsovia, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Hildenberg Stuckermark, el Festival Internacional Cervantino, Festival Latinoamericano de Teatro de Miami y el Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz en Bolivia y Bogotá, Colombia. Adelante, maestra Araceli. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Antes que todo, quiero agradecer a Claudia Posadas por su acompañamiento en esta investigación y a la invitación de Nayeli López a participar en este coloquio. Pienso que es importante resaltar que existen pocos espacios como este para hablar desde la academia de un fenómeno cultural y popular global como el Hallyu, y celebro que este ya sea el tercero. Voy a comenzar. Durante los periodos Goryeo y Joseon en el territorio coreano, las Kisen fueron mujeres cuya función principal era proporcionar entretenimiento artístico y cultural a la nobleza y a los funcionarios llamados Janbang. Estas mujeres estaban registradas y controladas por el Estado, entrenadas en música, danza, poesía y conversación refinada, eran vistas como símbolos de belleza, arte y cultura. Y se pensaba que, al igual que las flores, embellecían la sociedad con su presencia y talento. Asimismo, estaban sujetas a una existencia efímera por el corto tiempo que duraba su vida productiva. Las Kisen habitaban en lugares llamados Yobang, administrados por el gobierno y custodiados por mujeres adultas, que a su vez desempeñaban el papel de cuidadoras y maestras del oficio. Los Yobang contaban con jardines, patios y salones amplios, donde se llevaban a cabo las reuniones sociales. Estos sitios sirvieron no solo como vivienda, sino también como espacios de entretenimiento para los hombres, donde podían reunirse y disfrutar de banquetes, presentaciones artísticas y compañía femenina. Y por otro lado, eran centros de formación artística, donde se cultivaba el arte tradicional del territorio coreano. Esta ponencia se propone analizar la representación de las Kisen en Hwanjini, K-drama transmitido por la cadena televisiva KBS en el 2006.
explorando cómo esta producción articula una narrativa que conecta el pasado dinástico coreano y el inicio del siglo XXI, y a su vez construye el discurso del Hallyu como un movimiento cultural global que revaloriza y proyecta el arte tradicional coreano y la imagen de Corea del Sur como marca. Este fenómeno cultural, que comenzó a tomar forma a finales de la década de 1990 y se consolidó en el siglo XXI, ha llevado a la expansión internacional de diversos productos culturales coreanos. También se ha observado un aumento de interés académico por la cultura coreana. En el caso del K-drama que aquí nos compete, Hwang Jin-mi, lo situaremos en la primera etapa del Hallyu, donde las tradiciones y la historia juegan un papel importante. Dentro de esta primera etapa, la reinterpretación de elementos de la tradición cultural fue un componente esencial, permitiendo a Corea del Sur construir una narrativa identitaria que combina modernidad y tradición, posicionando al K-pop, los K-dramas televisivos, el cine y la gastronomía coreanas como productos de consumos globales. Una de las expresiones más significativas de esta conjugación es la representación de figuras históricas a través de productos audiovisuales. Las Kisen, conocidas tradicionalmente como, entre comillas, cortesanas, más que como artistas escénicas, en la dinastía Joseon, desempeñaron un rol como agentes culturales transmitiendo las artes coreanas. Su figura ha sido reinterpretada en el marco del Hallyu, no solo como un recurso estético y narrativo, sino también como una plataforma para reflexionar sobre cuestiones de género, historia, valores e identidad nacional. La serie está basada en lo que podría ser la vida de Hwang Jin-mi, también conocida como Myung-wol, que significa luna luminosa, una de las Kisen más reconocidas de la historia coreana. Este drama muestra las relaciones entre las clases sociales marcadas para esta época y con una narrativa moderna resalta la lucha de las mujeres por la autonomía y el reconocimiento en un entorno social restrictivo como lo es la doctrina confuciana. Esta producción se inserta dentro de la ya tradición de dramas históricos coreanos llamados sakuk, un género que ha sido fundamental en el éxito del Hallyu al ofrecer relatos visualmente impactantes por su dirección artística y emocionalmente complejos, gracias al uso del melodrama, conectando así con diversas audiencias. Se estima que Hwang Jin-mi vivió entre 1506 y 1506, aproximadamente durante el reinado del rey Jungjong de Joseon. Su gobierno se caracterizó por intentos de restaurar la estabilidad política y reforzar la filosofía confuciana que promovía la moralidad, la educación y la burocracia basada en el mérito. Esto se reflejó en la cultura y en el arte que perseguían la armonía social. Sin embargo, la gran parte de la población no podía acceder a ellas. Debido a la influencia neoconfuciana, había una clara división de clases sociales, estructurada por un rígido sistema jerárquico con derechos y obligaciones altamente desiguales. Estas clases eran encabezadas por los Jangbang, es decir, la clase aristocrática gobernante, que se consideraba la élite intelectual y moral de la sociedad. Los Chungin eran burócratas menores, médicos, traductores y artistas oficiales. El común del pueblo era llamado Sangmin, constituían la mayoría de la población e incluían agricultores, comerciantes y artesanos, pagaban impuestos y servían en el ejército o en trabajos pesados. La clase baja, llamada Choumin, incluía a los esclavos llamados también Nobi, que eran carniceros, curtidores y enterradores. Las Kisen pertenecían a esta clase, sin derechos civiles y administradas por el Estado como un bien de este. Al inicio, la cámara nos guía por las habitaciones privadas de las Kisen y da un recorrido por su preparación para mostrarse públicamente. Una serie de maquillajes, peinados, accesorios personales y hanbok de colores brillantes hacen aparición en los primeros minutos de la serie, mostrando que serán ellas las protagonistas. La historia nos muestra a Hwang Jin-mi desde su infancia, cuando descubre las artes y su pasión por ellas, hasta su consolidación como una artista reconocida, admirada y al mismo tiempo limitada por las convenciones de su época.
La narrativa se desarrolla en un cuidadoso diálogo entre la recreación histórica de la dinastía Joseon y los dilemas universales de una mujer que desafía las expectativas sociales y su búsqueda de la trascendencia a través del arte, aspectos que resuenan con el público contemporáneo a la vez que subrayan la relevancia de las tradiciones culturales coreanas, siendo fiel a la representación de estas en un contexto globalizado, objetivo de la primera etapa del Hallyu. Después de varias peripecias en la trama, la protagonista llega al final siendo una artista reconocida. El drama concluye con una escena de baile popular donde las Kisen ya no son las protagonistas de la historia, sino es la gente del pueblo quienes bailan en el tablado de un mercado popular alrededor de Hwangini, resaltando un sentido nacionalista. Particularmente este drama me interesó por su enfoque en el arte escénico, como un medio de resistencia y expresión personal de las mujeres, pues destaca la estricta formación en las artes escénicas tradicionales coreanas, tomando tiempo en pantalla para escenas que profundizan en estas artes y su transmisión oral de maestra a discípula, así como la disciplina y compromiso que conlleva una formación de esta índole. Si bien se ha definido a la serie como un drama histórico, dadas sus características estéticas, si se observa de forma en que está estructurada la historia, se puede decir que el guión hace uso del melodrama, poniendo en ejercicio las emociones a cada momento, logrando un efecto de empatía por los personajes buenos y detestando las acciones y deseos de los malos. Así, reconocemos en Hwang Jin una estructura de melodrama de costumbres, en virtud que los personajes están construidos desde una perspectiva histórica y nacionalista que trata de reivindicar a las clases sociales bajas, evidenciando la riqueza cultural del territorio, exponiendo usos y costumbres de la península coreana. A partir del capítulo 9, vemos un creciente contenido enfocado en el arte y la lucha de la protagonista por conseguir su libertad. También vemos cómo Hwang Jin, a lo largo de su vida, ha moldeado su perfil como artista escénica, intérprete de música tradicional y poeta consolidada, comprometida con el arte y con su comunidad. Un perfil deseado por muchas de las personas que nos dedicamos a estas disciplinas. En esta historia se pone de manifiesto la condición de las Kisen desde todas sus perspectivas, pues si bien vemos a nuestras protagonistas estudiar disciplinadamente sus artes y hacer representaciones espectaculares, también observamos al ritmo de una música relajada las negociaciones entre una Kisen y un hombre que requiere sus servicios sexuales a cambio de dinero, haciendo patente el rol como amantes y concubinas. La ficción nos conduce por la lucha interna de Mongol y su mentora, que buscan equilibrar su pasión por el arte con el deseo de autonomía personal y respeto en una sociedad que intenta aislarlas al ser Kisen. Por un lado, un cuerpo que danza y manifiesta la libertad de creación en sus movimientos, y por otro, un poder autoritario que aplasta esta libertad y lo condena a una sola función, dar servicio al hombre. Una construcción sólida del personaje principal nos muestra un carácter complejo. Es una mujer con deseos, virtudes, errores y vicios, lo que la hace una mujer cercana a todas las espectadoras. En el capítulo 18, con la muerte de su mentora, la apreciamos como artista que alcanza una comprensión del arte a través de su práctica. Su baile se muestra libre y con una interpretación profunda, mientras hereda un libro en blanco para escribir su propia danza, metáfora de su vida. Pero como Kisen debe cumplir con su obligación de concubina, siendo la mujer exclusiva de la autoridad sin tener opción a réplica. Es el arte donde su cuerpo puede ser libre. Hwang Jin emplea un vestuario meticulosamente diseñado, coreografías de danzas folclóricas y una banda sonora que incorpora música interpretada con instrumentos tradicionales. A partir de aquí, profundizaremos en el manejo de estas artes coreanas y su presentación en la serie, pues si bien estas se muestran claramente vinculadas con la realidad, no debemos olvidar que es el Hallyu el principal filtro desde donde se seleccionan y muestran, contribuyendo a la inmersión histórica y destacando su importancia en la cultura coreana. Resulta importante resaltar que en Hwang Jin el arte es el núcleo de la vida de las Kisen,
Así es que las representaciones no solo muestran la riqueza cultural de la época, sino que también subrayan el poder del arte como un medio de resistencia y autoafirmación para las mujeres. Este arte también se revaloriza y difunde en un formato accesible para las audiencias tanto nacionales como globales. En la música, las Kisen eran expertas en instrumentos tradicionales coreanos y en el canto de piezas clásicas. Su habilidad musical era esencial en banquetes y eventos oficiales, donde se entretenía a la élite con interpretaciones refinadas. Uno de los instrumentos más vinculados con ellas y que se muestra constantemente en la serie es el kayegum. El kayegum es un instrumento de cuerdas tradicional reconocido a nivel internacional, cuya historia, según algunos estudios, se remonta al siglo VI antes de nuestra era. Originalmente, su ejecución estaba reservada exclusivamente para la aristocracia y se distingue por la delicadeza de sus melodías y su carácter melancólico, atributo que lo consolidaron como un símbolo musical de la época Chozón. Consta de 12, 15 o 18 cuerdas y se interpreta en posición sentada con las piernas cruzadas apoyando su extremo superior sobre la rodilla derecha y la parte posterior en el suelo. Su ejecución se realiza mediante el uso de las yemas de los dedos. En el drama, este será un fiel acompañante en la vida de Hwang Jin-hee. Su madre lo toca y ella hereda ese don. También es durante su práctica que conoce a su primer amor, y es gracias a esta virtud que su fama como artista crece. Es el Callejón quien le ayuda a sobreponerse de tristezas y despedirse de su último gran amor. La historia presenta varias melodías con dicho instrumento. Estas melodías son de un género llamado sanjo o sanjo. Es una pieza instrumental que se toca de forma improvisada. Se caracteriza por empezar con un ritmo lento para ir aumentando progresivamente, hasta alcanzar el clímax con un ritmo frenético. Aunque se toca improvisadamente, cada músico tiene un ritmo o melodía propio. Por eso, al nombrar las piezas del sanjo, se dice al estilo de, para indicar que la composición lleva el sello distintivo de un determinado compositor. Es por eso que se vuelve relevante el hecho de que Hwang Jin-hee era reconocida por este género, ya que imprime su sello personal en cada interpretación. Ella misma, en el capítulo 4 de la serie, explica que quiere tocar este instrumento pese a que esté reservado a los hombres nobles, porque quiere expresar con sus interpretaciones las emociones de cada persona con fidelidad. También se justifica diciendo que ella no tiene la culpa de haber nacido mujer. Otro ritmo destacado en el drama es el yeongak o música cortesana. Al respecto, podemos decir que el yeongak era la música que se interpretaba en las ceremonias palaciegas y con las que se entretenían los nobles del periodo Chozón. Se caracteriza por ritmos lentos y la contención en la expresión, pues era disfrutada por gente de clase alta que disponía de suficiente tiempo para apreciar la música y consideraba que era poco digno y decente expresar abiertamente sus sentimientos. Si bien este ritmo no tiene tanto protagonismo como el sanjo, sí se representa con regularidad en el drama, en dos circunstancias específicas: en presentaciones ante la aristocracia o en momentos más íntimos entre hombre y mujer. Hablando de instrumentos y música, es hablar de otro arte que va ligada a estos. La danza en esta producción es sumamente relevante, pues es a través de ella que la protagonista encontrará la libertad y la realización como artista. Existen varios géneros de bailes que se asocian con las Kisen, pero en la serie solo se muestran claramente dos. Por un lado, la especialidad de Bonjo, que es una Kisen rival de Hwang Jin-hee, que ella practica el Jeonga o danza de la corte. Las danzas cortesanas constituyeron una expresión artística de gran relevancia dentro de las élites gobernantes y en el contexto de una sociedad altamente estructurada a partir de la filosofía confuciana. Estas danzas, conocidas como Jeonjae, término que significa dedicación al monarca, se realizaban en presencia de funcionarios de alto rango o de personas invitadas, distinguidas, como un acto de honor y respeto.
A diferencia de las danzas folclóricas y chamánicas, la danza cortesana no se centra en la expresión individual, sino que se encarna en un sentimiento de identidad y unidad nacional. Se distingue por seguir normas estrictas en movimientos y estructura formal. Aborda 6 temas principales estas danzas cortesanas, todos ellos relacionados con el éxito y la prosperidad de la corte real, la figura del monarca y la familia real y la nación en su conjunto. Además, sus movimientos se fundamentan en principios filosóficos de la tradición oriental, como la teoría del yin y el yang, así como los 5 elementos. Estas danzas también se caracterizan por la utilización de utensilios como cuchillos, abanicos, sombrillas, etc. Y es por eso que se piensa que su origen puede estar relacionado con China. Este tipo de danza aparece continuamente en el drama con sus diferentes variantes y será un recurso narrativo dentro de la trama para transiciones de espacio y tiempo. Por otro lado, tenemos la danza folclórica de origen coreano. Esta proviene de las aldeas y es una expresión de lo colectivo, ya que era una actividad comunitaria para la gente común. Es decir, que es la expresión del sentimiento popular y se representaba en las festividades populares como los cambios de estación, la cosecha, la jornada laboral, en el campo, la celebración de una unión o un nacimiento. En el primer capítulo se aprecia una coreografía de este género y es este baile el que hipnotiza a Hwang Jin-yi. Una característica que tiene la danza folclórica coreana es que es improvisada, no tiene movimientos ni formatos fijos y se centra más en la expresión personal de los bailarines. La danza folclórica se juzga no solo por la destreza técnica, sino por la expresión del bailarín. Por esta razón, no es de extrañarse que se contraponga a la danza cortesana que desarrolla la rival de la protagonista. Y en la literatura, conectamos con el sijo, una forma poética tradicional de Corea que se caracteriza por su estructura definida y su profundidad temática que alcanzó su auge en la dinastía Joseon. Se compone de 3 versos principales, cada uno con una función específica dentro de la composición. El primer verso introduce el tema central del poema, estableciendo una imagen, una idea o una emoción que guiará al desarrollo de la composición. A continuación, el segundo verso expande y desarrolla el pensamiento inicial, a menudo profundizando en la emoción o explorando un contraste dentro de la imagen presentada. Finalmente, el tercer verso proporciona una resolución o un giro reflexivo, cerrando el poema con una conclusión filosófica o contemplativa. Los temas principales que abordan son la introspección y la armonía con la naturaleza. Este tipo de composición poética tiene algunas variantes, tanto de métrica como de temáticas. Mientras que el sijo narrativo, aunque mantiene elementos del sijo tradicional, es más extenso y se desarrolla, el contenido es mucho más didáctico, permitiendo una mayor exploración en los contenidos de la obra. En la historia de Hwang Jin-yi, la protagonista hace gala de su destreza en la composición de estos poemas en varias ocasiones. La más audaz es en el capítulo 11 ante un diplomático chino, donde tiene que ayudar a demostrar la riqueza de la poesía coreana. Ahí aparece este poema que se ha atribuido a Myung-wol o Hwang Jin-yi. Un largo hilo de agua se eleva hacia el cielo desde la punta de la roca. Es fuerte el sonido de la cascada resonando a 100 millas. El hilo de agua cayendo crea un arco iris blanco bajo la luz de la luna de un águila plateada. La fuerza vertiginosa del agua llena el valle. De cada grieta en la roca fluye agua clara. No me digas que vivo en esta tierra, porque soy un dios corriendo por el cielo. Este es el mejor lugar de Haendong. Por favor, quédate conmigo. En este poema vemos cómo la escritora describe el paisaje y resalta las virtudes de la naturaleza. En la historia, Myung-wol explica cómo se puede ser humilde de nacimiento y alcanzar la dignidad a través del estudio. Así la nación de Joseon puede alcanzar el mérito ante China y ser su igual. A lo largo de la trama se pueden observar algunos de los más famosos escritos de la poetisa y cabe resaltar que dicha poesía era escrita en caracteres chinos y no coreanos. De ahí también la relevancia de la destreza en la composición del sijo. La caligrafía
Era considerada un arte que reflejaba el carácter, la disciplina y la armonía interior de quienes la practicaban. Se basa en principios del confucianismo, el taoísmo y el budismo, enfatizando la expresión personal dentro de una estructura formal. Durante la dinastía Joseon, el dominio de la caligrafía en Hanja era esencial para los eruditos y funcionarios, quienes debían demostrar su conocimiento en exámenes estatales según las normas confucianas. Tenemos varias conclusiones. En el marco del Hallyu, la figura de la Kisen es revalorizada como un símbolo de creatividad, resistencia y herencia cultural, en línea con los discursos actuales sobre el empoderamiento femenino y la preservación del patrimonio cultural. A pesar de su talento y contribuciones culturales, las Kisen fueron estigmatizadas debido a su asociación con el entretenimiento y en muchos casos la prostitución. Esta dualidad creaba una tensión constante entre su reconocimiento como artistas y su marginación social. Se puede afirmar que las Kisen eran mucho más que damas de compañía, fueron artistas, intelectuales y figuras clave en la transmisión cultural de la península coreana. A través de la música, la danza y la poesía, dejaron un legado que sigue siendo objeto de estudio y apreciación en la actualidad. La representación de las Kisen en Hwangini no solo contribuye a la reanimación del arte tradicional coreano dentro del Hallyu, también proyecta una imagen renovada de ellas, reivindicándolas como mujeres artistas. De esta manera se demuestra cómo las producciones audiovisuales pueden funcionar como herramientas de diplomacia cultural, resignificando elementos históricos y folclóricos para fortalecer la marca cultural de Corea del Sur en el ámbito global. Y por último, el estudio de este tipo de resignificaciones es fundamental para comprender cómo el Hallyu no solo es un fenómeno de consumo masivo, sino también un medio para la construcción de narrativas identitarias que conecta el pasado y el presente de Corea del Sur. Kamsahamnida. Muchas gracias, maestra Araceli. A mí me parece que este tema nos acerca a esta mirada de lo femenino en los estudios coreanos. Y bueno, o sea, me parece que como nos pone a las Kisen como un símbolo, bueno, yo lo estoy interpretando, como un símbolo de la contradicción histórica, ¿no? Y el empoderamiento femenino. Eh, Me parece que también abre esta discusión de cómo se va enfrentando las mujeres a una sociedad patriarcal y que siempre han estado presentes, ¿no? En la historia y que desde esa historia se han ido empoderando para hablar de las mujeres contemporáneas, ¿no? Eh, También me parece que el papel de las mujeres en este discurso simbólico que le podemos otorgar a la CISEN nos lleva a cuestionarnos cómo se legitima la identidad cultural en Corea, ¿no? Y esta identidad además que está trazada o que parte en su mayoría de la idea estatal. Y, y bueno, un poco me hizo pensar en estas similitudes que ya nos venían compartiendo nuestros compañeros, nuestros primeros ponentes, eh, en cómo las representaciones eh, de las Kisen y de las idols contemporáneas pueden tener como ciertas similitudes, ¿no? En su formación artística y también en estas expectativas sociales que se les van poniendo. Y, y bueno, una pregunta que ahí me surgió fue el rol del entretenimiento, o sea, ¿cuál es este rol del entretenimiento en la representación y recuperación histórica? Y, y además, cómo esta cuestión del género y la agencia de las mujeres se va, se va metiendo, ¿no? En las narrativas mediáticas. Bueno, yo abro el espacio por si nuestros escuchas y nuestros asistentes tienen alguna pregunta para nuestros ponentes. Está abierto, igual si alguno de los ponentes quisiera como responder un par de preguntas que les fui lanzando, también adelante, o si ellos tienen preguntas entre sí, el espacio está abierto. Bueno, aquí en el chat veo una pregunta de Natalia Cerrillo que dice, ¿hay propuestas para descentralizar la ola en México y entenderla y extenderla a otros estados de la República Mexicana? Por lo que oí, está muy centrado en la Ciudad de México. Me parece que estaba para Evelyn, entonces, adelante.
Sí, ¿me la podrías repetir? Es que no te escuché bien. Sí, claro. Ah, Sí, mejor. sí, claro. ¿Te la repito? Sí, porfa, ya es que así pégate un poquito el micrófono para Ah, ok. escucharte mejor. Hay propuestas para descentralizar la ola en México y extenderla a otros estados de la República Mexicana, por lo que hoy está muy centrado en Ciudad de México. Sí, bueno, finalmente yo creo que el Hallyu, como lo había mencionado, se centra justamente en estas ciudades globales porque hay mayor flujo de intercambio de mercancías y así. Y lo que había mencionado justamente también de, por ejemplo, de Blackpink, que solamente había venido a la Ciudad de México y he visto varios comentarios de que pues tenemos otras ciudades como Monterrey y Guadalajara, pero, o sea, todavía mm, siento que yo digo que un poquito más con la presión de su popularidad y todo eso, sí va a llegar a un alcance hasta allá, porque lo que hace el Jali es justamente diversificar todos estos productos y también he visto, no solo en otros estados de México, sino también de Latinoamérica, y pues finalmente la globalización pues sí ha hecho un muy buen trabajo en expandir toda esta diversidad cultural, eh, pero por ahora, así como se ha desenvuelto en distintas sociedades, el Hallyu puede alcanzar distintos estados de la República Mexicana. Muchas gracias. Yo quisiera sumar una pregunta para Juan Luis y es, em, ¿cómo podríamos pensar o cómo se podría equilibrar este disfrute del Hallyu con la salud física y mental equilibrada en nuestros jóvenes, ¿no? ¿Cuáles serían como esas propuestas? ¿Cuáles serían como estas propuestas a pensarse, ¿no? Quizás no tanto en políticas públicas, pero a lo mejor más en algo que se pueda difundir entre los jóvenes, ¿no? Entre nosotros, si pudiera como explicarnos ahí qué ideas tienes. Sí, principalmente es esta noción de cuestionarnos todo lo que vemos en las series, en las noticias, en redes sociales principalmente. Algo que yo les hago mucho énfasis, sobre todo cuando hago pláticas en secundaria, es que pensemos que, por ejemplo, cuando nosotros subimos una foto a redes sociales, nunca subimos la primera foto que nos sale, siempre tomamos 10, 20, 30 fotos hasta que sentimos que esa foto es la imagen que queremos dar en nuestras redes sociales. Entonces les digo, ¿qué les hace pensar que un artista no hace lo mismo cuando él tiene todos los medios para pues, tener la correcta iluminación, el maquillaje, tapar ciertas partes de su cuerpo que no le agradan? Entonces, primero que nada, cuestionarnos eso, darnos cuenta que eh, es normal que haya partes de nuestro cuerpo que no nos agradan. El detalle es cómo afrontamos eso. Una de las preguntas que me hacías hace un rato es cómo podemos distinguir cuando ya estamos presentando alguna conducta de riesgo. Y lo principal es la forma muy resumida. Cuando notamos que eso que estamos haciendo nos trae más consecuencias negativas que positivas, es decir, estoy dejando de comer y noto que ya no me estoy concentrando en clase, ya ni siquiera como con mis amigos porque pues como no me interesa consumir alimentos, pues ya no me junto con ellos, eh, tengo sueño todo el tiempo, toda esta serie de consecuencias negativas puede ser un indicador de que tal vez necesitamos ayuda. Y una acción muy concreta respecto a la actividad física, sobre todo cuando somos consumidores activos de K-dramas, es que tenemos la tendencia a veces a aventarnos toda la serie, más sobre todo aquellas que están en Netflix, en un solo día. Y sobre todo en los adolescentes es muy común que llegan de la escuela, se ponen a ver una serie y hasta que la terminan. Muchos de ellos inclusive se van a la escuela desvelados sin hacer tarea por estar viendo la serie de televisión. Entonces la recomendación para consumir este tipo de productos, como son las series de televisión, es ver como máximo 2 capítulos por día. También tener un poco de autocontrol en ese aspecto,
porque inclusive eso nos ayuda a eh, trabajar en nuestro propio pensamiento. El quedarnos con esa intriga de qué va a pasar con el siguiente capítulo nos ayuda a pensar nuevas teorías, pensar qué es lo que puede pasar, con base en lo que ya vi en la serie de televisión, a lo mejor va por este lado, y eso mismo nos motiva a pues estar más atentos, concentrados y ser creativos en ese aspecto. Sí, muchas veces me parece bien interesante eso porque, bueno, no soy consumidora tanto de K-dramas, ¿no? Pero a lo mejor de otras series. Y sí, genera ansiedad no poder como concluir algo que sabes que ya finalizó. Y bueno, creo que para los jóvenes que viven bombardeados de tantas cuestiones mediáticas, poder gestionar ese tipo de emociones es valioso. Y bueno, para la maestra Araceli Rebollo, Candy Cervantes nos pregunta, nos enfocamos principalmente en un drama, que como nos comentó, engloba una parte importante de la cultura artística de Corea. ¿Existen otros dramas o K-dramas que nos muestren esta cara histórica de la cultura? Sí, hay muchísimos. De hecho, bueno, la cartelera de principios de este siglo, pues va a estar lleno de este tipo de K-dramas donde resaltan la historia y no solamente la historia, sino nos presentan diferentes agentes culturales, ya sean gobernantes, artistas, ¿no? También algunos, pues, por ejemplo, científicos. Vamos a tener no solamente K-dramas, sino también películas y, por ejemplo, en el caso de las Kisen, que es, digamos, el objeto de mi estudio de doctorado, también vamos a tener algunos otros dramas donde no solamente vamos a hablar de esta Kisen, que fue una de las es de las que más se habla o digamos que es la más famosa. De hecho, hay por lo menos otra película más y salen por ahí algunas referencias en otros K-dramas, pero vamos a tener esta figura de las Kisen en diferentes K-dramas y películas. Por ejemplo, hay una serie específicamente de Meo Jung-won, que es otra Kisen también de la época. También por ahí hay otra serie que se llama Las nuevas historias de las Kisen, que es un poquito más reciente, ¿no? Y bueno, estos K-dramas que además siempre están pues jugando con los tiempos y con las elipsis de tiempo y vienen del pasado al presente y luego del presente se van al pasado, ¿no? Ya sea con un celular o con un lápiz labial o con algún objeto y vuelven al pasado, ¿no? Estos pasados dinásticos que además pues es muy curioso porque pues casi si le preguntamos a una fan de K-dramas, pues casi todo el mundo va a saber en qué época es Chozón, qué viene primero, si Curio o Chozón o los Tres Reinos, ¿no? Así, famosísimo, todos estos K-dramas que se han basado en figuras importantes de la historia. Y no olvidemos sobre todo que este asunto de esta primera ola, pues trata de justamente posicionar y hacer una identidad para Corea del Sur. Es decir, no es solamente vender por vender. Y yo pensaba en una pregunta que se hizo en la mesa anterior de si hay si este círculo, ¿no? De la globalización a la parte más, digamos, particular con Corea, yo creo que sí, que al principio vamos a tener todos estos K-dramas que no solamente van dirigidos a un público global, sino que también están dirigidos en gran parte a un consumo pues más particular. Pienso, por ejemplo, que finalmente la industria de Corea está basada mucho en los modos y los medios de producción de Estados Unidos. ¿Y qué hizo Estados Unidos con Hollywood? Pues lo mismo, ¿no? Nos contaron toda su historia a partir del cine y lo que está haciendo Corea del Sur es, o lo que hizo Corea del Sur al principio del siglo, pues fue lo mismo, tomar estas historias importantes y también estos K-dramas van a ser altamente regulados. O sea, no es nada más de, ay, se me ocurrió escribir sobre este rey o se me ocurrió escribir de esta figura, ¿no?
hay realmente unos filtros importantes con respecto a los guiones que se presentan en estos K-dramas. Entonces, no olvidemos que también está regulado y que, por supuesto, ahí vienen también varias censuras, ¿no? Hemos tenido algunos K-dramas que de pronto el público coreano dice, eso no nos gusta porque tiene más que ver con China, ¿no? O de pronto esas imágenes o esos vestuarios son más japoneses, ¿no? Entonces, por supuesto que también estamos hablando de un ojo crítico que tiene la sociedad coreana y que pues estos K-dramas por eso son importantes, como reconocer que abordan la historia, pero también tienen un alto contenido cultural, no solamente global, sino también para el público que los consume dentro del territorio. Y sí, los invito a que, por supuesto, chequen la cartelera porque hay muchísimos K-dramas históricos que juegan mucho además con la fantasía y los mitos de Corea, que además son maravillosos. Sí, un poco yo tenía otra pregunta para lanzarle, retomando estas últimas ideas que nos pone en la mesa, y es, ¿el Hallyu está reescribiendo la historia coreana con una mirada feminista o más bien está reproduciendo lógicas patriarcales bajo un disfraz de empoderamiento desde la memoria histórica? Y bueno, y también le comparto una otra pregunta que nos hacen para usted. Es de Anónimo, pero bueno, espero que Anónimo nos esté escuchando. ¿Qué tanto los dramas históricos, qué tanto en los dramas históricos existe un sesgo entre la realidad del viejo Joseon, sus costumbres, creencias y tradiciones? Un ejemplo, el cuento de la dama O, si era permitido que las mujeres tuvieran alguna autoridad o cargo político, y qué tanto difiere en la cultura real. Difiere muchísimo. Justo la doctora Nayeli López tiene un artículo que, bueno, ya no pude citarlo porque, pues, dado el tiempo, ¿verdad?, que teníamos, pero, pues, la construcción de la figura de la mujer coreana a partir del Hallyu, pues, por supuesto que dista mucho de las realidades que tenemos o que se conservan, por ejemplo, ahora en Corea. No olvidemos que si pensamos en qué momento fue producido este drama, que fue en el 2006, sí había cierta intervención y algunas agrupaciones, no solamente femeninas, sino feministas, que estaban teniendo auge y tratando problemas muy significativos para la sociedad coreana, como la violencia familiar, ¿no?, y el abuso. Pero es a partir pues, después de la deposición de la presidenta, que también comenzamos a tener algunos giros importantes dentro de estas asociaciones femeninas y feministas. No olvidemos, por ejemplo, que hace 2 años, sí, hace 2 años, el presidente, justamente el actual presidente que llegó recientemente pues a la presidencia, dijo, vamos a acabar con todos estos movimientos feministas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay toda una industria detrás, ¿no? Por eso comentaba yo en mi ponencia que no olvidemos que todos estos productos culturales y que todo esto que se trae a colación en los K-dramas, por supuesto que tienen una censura, por un lado. Por otro lado, son parte de un plan maestro de posicionar a Corea del Sur como una marca. Y por otro lado, pues obviamente vamos a tener las realidades, ¿no?, que ya se viven dentro del territorio y que pues es el Hallyu, el primer filtro que tienen que pasar estos dramas, ¿no? Yo sí creo que por supuesto se intenta dar una imagen, digamos, muchísimo más globalizada y estar, por supuesto, en tendencias globales como pues es la Agenda 2030, ¿no? O sea, la Agenda Cultural 2030, donde pues estamos hablando de la cultura de la paz, la cultura del cuidado, llevar a cabo y mostrar tradiciones, la historia, los orígenes. Y todos estos K-dramas y toda esta industria, pues obviamente tiene que ver con esa agenda que a todos nos impacta, ¿no? No crean que nada más a Corea. Por supuesto que si vemos algunas series de Estados Unidos o por ejemplo esta ahorita que está muy de moda en la plataforma de Netflix, que me parece que es inglesa, ¿no? Que también está tratando problemas de adolescentes bastante fuertes. O sea, no olvidemos nunca eso. Al final de cuentas es una industria del entretenimiento y que por supuesto siempre va a haber un filtro importante y un reconocimiento de cuál es la imagen que queremos dar,
¿no? ¿Cuál es la imagen que también nos quieren mostrar? Por supuesto que, ¿no? A mí me encanta cada que estamos viendo un drama y de pronto nos presentan la cremita o la marca del agua, ¿no? O ya el famosísimo dulce de café, ¿no? Que yo creo que toda persona que ha visto K-dramas lo conoce. Y claro, estamos en medio de todo este proceso de comercio, de mercantilismo, no olvidemos también eso. Y hay que ver cuál es la imagen de la mujer que por supuesto están vendiendo. Y respondiendo un poco a la pregunta de Daniela, sí, yo creo que por supuesto que hay ahí un patriarcado, por supuesto, bastante maquillado, ¿no? Con K-Beauty, muy bien sincronizado y que pues habrá que reconocer siempre, ¿no? Pues ese filtro, ¿no? Y que estos K-dramas al final de cuentas lo que intentan pues es vendernos una idea que tiene finalmente la industria cultural de Corea asociada con el Estado. Sí, totalmente de acuerdo en todo lo que nos pone, maestra Araceli. Me parece también importante cómo desde Occidente vamos interpretando estas narrativas, ¿no? Entonces, creo que son puntos de discusión bastante interesantes. Bueno, Harleen Tapia dice que los 3 temas de esta sesión son bastante interesantes, le encantaron los temas centrales de las ponencias y agradece mucho el trabajo presentado. Quisiera irme un poquito con Evelyn y retomando la pregunta que te hice, ¿no? Y, y- y bueno, yo hablo un poco más desde la antropología, ¿no? Que es lo que conozco despacio. Eh, pues la pregunta que me sigue resonando, ¿no? Es, ¿esto se presenta como una gentrificación cultural o como una forma de diversidad urbana, ¿no? Retomando mucho lo que nos hablabas ya de estos espacios que se han ido reapropiando para cover dance o como el barrio coreano, ¿no? Entonces, te doy la palabra, Evelyn, Yo creo que más bien es como una diversidad, como lo mencionas. No creo que sea una gentrificación. eh, no creo que haya tanta comunidad, creo que no hay mucha comunidad coreana, pero lo que está haciendo justamente es toda esta expansión y además puedo considerar abiertamente que pues muchas personas que en un primer momento quizás no eran fanáticos del K-pop o que no conocían absolutamente nada como a principios de los 2000, 2010, que apenas empezó como que el auge de todo esto. Hoy en día, eh, o sea, yo podría considerar que por lo menos ya tienen en la mira a Corea. Ajá. Y pues en diversos espacios como los que habíamos mencionado anteriormente, hay personas, hay pequeños grupos de personas que pues empiezan a hacer el K-pop dance cover y pues las personas lo empiezan a mirar y empieza a llamar la atención y es como de ¿qué es eso? Y hoy en día me imagino que ya lo han de identificar justamente con Corea. Entonces yo siento que es más una diversidad urbana, más que una gentrificación, me habías comentado, ¿verdad? sí, justo. ¿Ande? Sí, 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 justo me pareció interesante porque creo que ahorita la palabra gentrificación está muy en boga, ¿no? Sí, Y claro. tendemos como a interpretar, me parece que no siempre tan asertivamente y acertadamente, ¿no? Lo que estamos entendiendo por gentrificación. Y, y bueno, muchísimas gracias. Ah, a mí me gustaría también regresar con el maestro Juan Luis Arrieta y un poco de la investigación que nos presentó. Eh, mi duda sería si se encontró en los resultados diferencias significativas en la percepción corporal o en las formas en las que estos hábitos alimenticios impactaron, ya sea en niñas o niños, ¿no? O si hubo ahí alguna variante de género que se metiera en la investigación. Eh, no sé si nos podría explicar un poquito, ¿no? Si se encontró eso o si la investigación fue más general.
Si bien se intentaron hacer diferencias por género, la realidad es que no se tuvo tantos participantes hombres que aceptaran que les gusta el K-pop y los K-dramas. Al momento de preguntarles, la mayoría lo negaban. Sin embargo, cuando uno empieza a platicar con ellos así como de esta serie, pues te das cuenta de que sí les gusta, pero por la etapa del desarrollo en la que están, no lo aceptan. Sin embargo, de los que sí aceptaron, pasó una situación similar. El porcentaje de hombres con riesgo de trastorno alimentario era mayor en aquellos que consumían los productos del K-pop que los que no. Entonces, pues no hubo como que una diferencia entre hombres y mujeres en ese aspecto. Sin embargo, lo que sí encontramos es que en el caso de las mujeres hay una mayor preocupación hacia su figura corporal, asociada hacia la delgadez, mientras que en el caso de los hombres, lo esperado era que buscaran como una mayor musculatura. Y no, nos encontramos que también buscan una delgadez. Ya han adoptado como esta figura delgada como ideal de belleza y no la súper con muchos músculos. Entonces, eso fue uno de los primeros hallazgos que me sorprendieron en ese aspecto. Pero también es importante destacar que algo que encontrábamos mucho por parte de las familias es que no apoyaban el consumo de estos productos porque lo asociaban hacia lo femenino. Entonces, inclusive a las mujeres, cuando ellas decían, es que me gusta el K-pop, lo asociaban hacia una orientación sexual ligada hacia las mujeres lesbianas. Entonces fue algo que igual, contrario a otras investigaciones que pareciera que apoyan el consumo de estos productos porque lo ven como no violento, en el caso de mi población, no lo apoyaban porque lo asocian hacia una diversidad sexogenérica. Qué interesante, porque justo estaba leyendo en algún punto de la vida em, cómo hay esta sexualización, ¿no? También de las idols femeninas, ¿no? Y de que también el hecho de que tengan cierto estereotipo físico, corporal, ha llevado, ¿no? A la sexualización y que hay discusión, ¿no? De la edad, que muchas ya son debutantes jóvenes, ¿no? Entonces, esa línea tan delgada, ¿no? De que ya es estético y que puede caer en una hipersexualización de la niñez, ¿no? De las juventudes. Em, bueno, aquí Yvonne, eh, bueno, dice que le gustaron mucho las investigaciones, que son muy interesantes y que si estas están publicadas o aún están en proceso, ¿no? Igual, si gustan al final compartirnos como dónde podemos consultar sus investigaciones, se los agradeceríamos mucho. Por su parte, María del Carmen dice que es una excelente mesa, manda muchas felicitaciones. Y en el K-drama de Go Hyun, la historiadora novata, nos presenta al final que no era tan mal visto una vida de pareja sin casarse. ¿Qué tan real era esto en Corea? Me parece que esto va para la maestra Araceli. Sí. Y Esto rápido. Pues no, evidentemente sí estaba mal visto. Y tampoco olvidemos que el matrimonio, tal cual lo conocemos como institución, pues es un contrato social. Entonces, si pensamos además en la época en la que estamos, de la que estamos hablando, pues obviamente hay toda una construcción también social de qué es lo que se espera de una mujer o qué es lo que se espera de un hombre o qué es lo que se espera incluso del matrimonio pues de una sociedad. Entonces, yo te puedo decir que, por ejemplo, en los K-dramas históricos de antes, pues eso, ¿no? Primero estaba la muchacha pobre, que entonces se enamoraba del erudito o del hombre poderoso, que entonces iba y la rescataba. Y claro, había una necesidad, ¿no? Obviamente, de protección hacia la mujer. Después vamos a ir pasando, ¿no? Porque hay dramas históricos bastante interesantes y llegamos a un Mr. Sunshine
donde vemos a una mujer súper empoderada, ¿no? Esta protagonista de Mr. Sunshine, que además, pues sí, también tiene este amor como imposible, como entre que sí que no, se coquetean, pero además está en medio de toda esta guerra de la ocupación japonesa. Entonces tenemos a una mujer mucho más empoderada, ¿no? O sea, la figura de la mujer se ha ido empoderando y se ha ido liberando a través de todos estos K-dramas históricos. Pero, insisto, una cosa es la imagen que nos quieren dar de estas mujeres y otra cosa es, por supuesto, la realidad coreana. Si pensamos, por ejemplo, en las problemáticas tan fuertes que también nos pueden presentar otros K-dramas que no necesariamente son históricos, como por ejemplo Tribunal de Menores, ¿no? O esta que fue muy altamente censurada, que también está en nuestra plataforma de preferencia, que habla justamente del servicio militar, ¿no? Es decir, por eso hay que como distinguir, ¿no? Que finalmente son ficciones y eso es también muy importante, son ficciones, no son la realidad. Es el Hallyu el primer filtro y es a partir de eso lo que nos quieren vender. Y sí, lo que sí te puedo decir es que por supuesto que muy probablemente lo que nos quieren vender es que, pues, por supuesto que la mujer coreana y todos los coreanos jóvenes están en un momento globalizado, liberal, ¿no? De no necesitar estas instituciones que por supuesto están cada vez más en crisis, ¿no? Aquí en México, pues el matrimonio es una institución pues totalmente en crisis, ¿no? Y en Corea, por supuesto que también, y en la mesa anterior, pues justamente hablábamos de la natalidad. Y bueno, pues nosotros vamos también para allá, ¿no? Es decir, si tú también consumes, por ejemplo, otro tipo de dramas que no necesariamente son los coreanos, recientemente platicaba yo con una amiga sobre los dramas, por ejemplo, chinos, ¿no? Y la importancia que le están dando en este momento a la figura también de la mujer y del matrimonio y de cómo cuidar a la mujer. Cuando antes las mujeres, o sea, si tú ves un K-drama, un drama chino histórico, te vas a encontrar con mujeres súper empoderadas, súper guerreras, ¿no? Estas mujeres que luchan y que se enfrentan contra todo. Entonces, te digo, finalmente son ficciones que están construidas a partir de una industria cultural y a partir de cánones muy específicos que está dictando la mercantilización de estos productos, pues sí, estos productos multimedia. Y que pues no hay que irnos con la finta. Por ahí, nuestro queridísimo Andri nos compartió el artículo de la doctora Nayeli, que creo que es fundamental para que entendamos, ¿no? Cómo es que se ha ido construyendo la figura de la mujer coreana y cómo en este momento hay una crisis también, ¿no? De qué es lo que se presenta y no olvidemos también, pues, las grandes pérdidas que también ha tenido la industria en estos últimos meses con respecto a mujeres que han querido salirse de justamente los cánones de la sociedad y que no necesariamente las han dejado. Entonces, nunca hay que olvidar eso. Son ficciones, es un producto vendible, es un producto que está saliendo a nivel global y que por supuesto tiene que ser altamente cuidado a partir de una marca que intentan vender. Sí, es todo un debate, ¿no? Cómo esto nos ha impactado y cómo ha impactado a la sociedad coreana. Eh, bueno, aquí hay otra pregunta, ¿no? De Candy, y dice, dentro de la cultura mexicana, en relación a este tipo de cultura feminista o de feminismo en muchas ocasiones muy sutilmente presentado en los K-dramas, podemos pensar que hay algún impacto, sobre todo en el ámbito juvenil. No sé si la maestra Araceli quiera aportar un poquito más, o si Juan Luis también quiere aportar, o Evelyn, desde lo que nos han presentado. Pues si quieren yo contesto un poquito. Bueno, a mí me parece que la cultura feminista o el feminismo, pues sí, es muy sutilmente presentado. Y sí hay impactos, pero insisto, creo que los impactos son más hacia afuera, ¿no? Y que
yo sí, lo que yo puedo tener como experiencia a partir también de mis estudiantes universitarias y universitarios y universitarias, es que sí hay un reconocimiento de es como dice el refrán, ¿no? Es más fácil ver al otro que vernos nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí hay un impacto y que pues en la cultura mexicana totalmente yo sí veo como una diferenciación, ¿no? Entre las personas que lo consumen y las personas que no, y se ha impactado, digo, ya vimos todo el estudio de nuestro compañero Juan Luis, pero creo que sí ha impactado, por supuesto, en la cultura mexicana. Muchas gracias, maestra Araceli. Y bueno, aquí Patricia tiene un comentario, me parece que va para el nuestro Juan Luis, y dice, se tienen muchos prejuicios, feminizado, aniñado o de personas que no tienen que hacer. Pero lo cierto es que sí hay hombres que ven K-dramas y les ayuda a identificarse o ver otras perspectivas y culturas. A mi papá le gustó Naviera y Mudanzas al Cielo. Creo que le ayudó a replantearse su situación personal y familiar. Yo soy de las que piensa que los K-dramas aparecen en la vida en el momento que tenemos que aprender una lección. El K-pop me hizo mejorar la relación con mi hija adolescente y fomentó un mejor canal de comunicación entre nosotras. Gracias y excelente mesa. No sé si nuestro Juan Luis quisiera aportarle a este comentario. Sí, justamente es lo que mencionaba. No podemos decir que todo es bueno, todo es malo. Sin embargo, justamente es cuestionarnos, preguntarnos qué de esto nos puede ayudar. Por ejemplo, en este caso, pues si yo noto que esto puede mejorar la relación con mi familia, pues puedo partir de ahí, ¿no? Para hablar de ciertas temáticas, inclusive a veces como padres, es un poco difícil hablar de ciertos temas con los hijos. Entonces, mira, a partir de este K-drama vamos a verlo. ¿Qué dudas tienes? ¿Cómo podemos ir trabajando, ¿no? Entonces, pues sí, justamente puede ser una herramienta muy buena para reforzar los vínculos familiares. Sin embargo, creo que aquí la clave es eso. ¿En qué momento nos permitimos romper con estereotipos, con estigmas, con lecciones aprendidas que nos permitan ver estas nuevas perspectivas? Gracias. Ya para ir cerrando, leo otros tres comentarios, ¿no? Em, de María del Carmen. En el ideal de belleza masculino de los idol encuentro por un lado una vertiente femenina, una vertiente muy sexualizada femenina y sobre todo cuando tienen más edad trabajan más en una imagen masculina con mayor musculatura. Jaime González nos comparte que puede comparar el producto del K-drama con lo ocurrido en México en las telenovelas de los 80 que llegaron a todo el mundo. A Alexis Martínez les manda felicitaciones, excelentes ponencias. Dice que retomando el tema histórico en las series de televisión, recientemente se publicó un manga cómic coreano sobre el primer imperio mexicano. Pregunta, ¿creen que este tipo de temáticas en estas expresiones artísticas sean señal de una nueva percepción de México ante los ojos de Corea? Dejo abierto el panel para... Pues yo, yo creo que sí. O sea, se han hecho muchos intentos. No olvidemos que en los 90s, tanto Corea como México eran como las grandes promesas, ¿no? Económicas. Y sí, por supuesto que tiene todo que ver con estas telenovelas que estuvimos exportando desde México hacia el sur de América, ¿no? Entonces, no olvidemos a todas nuestras Marías, ¿no? Y por supuesto a la gran figura de los 80s, que va a ser pues esta serie de programas de Chespirito, ¿no? Que justo de ahí viene su nombre, ¿no? Chespirito de Shakespeare. Entonces, ¿no? Por todo lo que él construye a partir de la imagen, ¿no? Popular de la cultura de México. Yo creo que sí podría ser una nueva vertiente para crear una imagen. No olvidemos, por ejemplo, nuestras últimas tradiciones que se han hecho virales en el mundo. O sea, el Día de Muertos es viral, ¿no? Se hizo viral en el mundo el ya tradicional, ahora sí, desfile del Día de Muertos de Reforma, pues fue gracias a una película hollywoodense, ¿no? Y tampoco olvidemos, pues, que seguido de eso viene también el éxito de Walt Disney, me parece, de Pixar o de Walt Disney. Es decir,
por supuesto que se puede reconstruir. Un ejemplo para mí muy claro es la figura de Mulan, ¿no? Esta figura que toma Disney y que ha pasado por diferentes etapas y que en los últimos años China la retoma desde esta visión de Disney para crear sus propias versiones, ¿no? Pero siempre, insisto, empoderando a la mujer. Entonces, yo creo que sí puede ser una vertiente importante para poder, pues, transmitir, ¿no? Tal vez alguna otra imagen de México que no sea la del el campesino dormido al lado con su sombrero y al lado del cactus. Por supuesto que deberíamos de trabajar a partir de estos otros productos. Y yo creo yo insistiré en esta agenda, ¿no? Esta agenda que nos está marcando el ritmo no solamente a Corea y a México, sino a todo el mundo. Y pues por ahí vienen, por supuesto, productos importantes a nivel cultural y habrá que ver de qué manera no solamente los artistas, sino todos los agentes culturales de las naciones, ¿no? Y sobre todo México y de Corea, cómo comparten estos productos y de qué manera se comienzan a reescribir y ya ir a reinterpretar estas figuras, ¿no? Y estas identidades. Y pues ya estamos un poquito sobre tiempo. Yo quiero agradecer a los 3 panelistas. A mí este panel me parece que nos da apertura para acercarnos desde otras aristas a los estudios coreanos. Sin lugar a dudas, nos permite hablar de estas comunidades transnacionales y del efecto que ha tenido el Hallyu, ¿no? En este lado y en específico en México. Y bueno, ya para cerrar, Arlene Tapia nos dice que ahora venden jarritos en Corea del Sur, ¿no? Entonces, creo que nos habla, ¿no? De cómo la globalización nos hace replantearnos ya como nuevas formas de identificación, ¿no? En nuestras sociedades contemporáneas. Por mi parte sería todo, pero le doy la palabra a la doctora Nayeli López como coordinadora de este coloquio o a nuestra coordinadora del PUEA, Alicia Girón, si alguien quisiera como aportar a este panel para cerrar, adelante. No, pues felicidades. Ha sido muy interesante todas las participaciones y bueno, he aprendido mucho y bueno, voy a seguir mañana con ustedes. Muchísimas gracias y a las ponentes del día de hoy, a Daniela que ha moderado, a Mitch que también fue moderador el día de hoy y que también han estado a cargo de la plataforma, a Evelyn Tlaltempa, a Araceli Rebolledo, Adriana Robledo y a Juan Luis Arrieta. Muchísimas gracias y gracias por la invitación, doctora Nayeli López. Gracias. Muchas gracias, doctora Alicia. Gracias también a nuestros ponentes. Muchas felicidades. Sus temas, pues, como han leído en todos los comentarios, son sumamente interesantes. Creo que la lección es entender que los estudios de Hallyu se pueden diversificar, se pueden plantear desde otras disciplinas y que se pueden aplicar de una manera muy interesante, sobre todo para tratar de entender esas trazas, esos recorridos que ha hecho el Hallyu desde su llegada a nuestro país, pues en nuestras sociedades, ¿no? En diferentes partes del país y a través de diferentes problemáticas sociales. Muchísimas gracias a los ponentes, gracias a Dani que moderó muy bonito, gracias a Mitch que también moderó muy padre la mesa 1, los esperamos mañana, no se pierdan, gracias a todos los asistentes que se quedaron desde el inicio hasta ahora. Y pues mañana los esperamos en puntito a las 2 de la tarde a la segunda parte del coloquio y que tengan bonita tarde. Hasta luego.